como Sí, ruido ambiente. Live streaming is on. Seguimos con la segunda parte del video de la presentación del libro Del hilo al ovillo con Archiveros sin Fronteras Argentina. Continúa hablando Mariela Contreras. Bueno, muchas gracias, María José. Para terminar, en nombre de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, queremos agradecer a los herederos de Alejandro Deutsch, a sus hijos, por haber cedido los derechos para que todo este fondo documental pueda ser utilizado con fines educativos, de investigación y de interés cultural. También queremos agradecer a Ramón Alberts por habernos invitado a dar a conocer este fondo, tanto la familia como la Secretaría de Extensión. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariela, también porque este tipo de documentos nos muestra la versatilidad de los soportes de documentos no tradicionales, pero además que sobrevivieron digamos, a la efímera vida que estaba pensada para ellos y que nos permite, como decía en el corte que tuvimos, Ramón, nos permite ver la imagen de cómo convivían adentro de las celdas y cómo era la vida carcelaria, que por más palabras que uno quiera ponerle, hasta que no está esa imagen, o sea, no tiene la misma contundencia. Vamos a seguir con Graciela Carababiquian, que es socióloga y profesora de sociología. Durante los últimos 20 años ha trabajado en muchos proyectos vinculados a archivos y derechos humanos en organizaciones nacionales e internacionales del Estado y de la sociedad civil, y también ha participado en numerosos encuentros, publicado artículos en revistas científicas y periodísticas. Ahí está Graciela en pantalla. Bueno, hola, gracias. Gracias también por la invitación y de nuevo alegrarme por encontrarles y contar un poco el artículo que la sensación que tuvimos cuando la primera propuesta de entender de qué iba esto del hilo al ovillo y el entusiasmo directamente vinculado con eso. Ante la propuesta de presentar a partir de un documento, o sea, ir al último efecto de la producción, digamos, documental, y a partir de ese documento volver para atrás o tirar del hilo para descubrir cuál era la trama en torno a ese ovillo, que en el caso del artículo que presentamos, el desmayo, el ovillo podría ser tanto la dictadura militar, la última dictadura militar, o las relaciones que se dieron en torno a lo que fue... Mariela y Lucía creo que tienen prendidos los micrófonos. Lucía sigue con él. Ahí está, bueno. Había gente, parece. Bueno, un poco esta perspectiva de entender la lógica de ese documento último para retornar a partir del análisis de ese documento a lo que era la trama o a lo que era el ovillo, pensando un poco sobre distintos documentos. Había decenas de ejemplos que se me ocurrían para mostrar, pero en un trabajo particularmente interesante que tuve la posibilidad de hacer en los años 2013, 2014, en los archivos de las fuerzas de seguridad en Argentina, particularmente en la Policía Federal y en Prefectura y en Gendarmería, hubo el caso de un documento que para nosotros la punta del ovillo era justamente este hecho del desmayo. Y el desmayo fue un vaído, un desmayo efectivamente que tuvo un mecánico de a bordo de la Prefectura Naval Argentina al momento de completar su planilla de vuelo. Todos los vuelos que salen tanto en la fuerza de la prefectura como en otras fuerzas, y supongo que esto será internacional, será así como generalizado,
Cada vez que había un vuelo, en este caso vuelo de instrucción, al descender, el encargado de llenar la planilla tenía que completarla con datos específicos de duración del vuelo, quiénes iban a bordo, fecha, hora, etcétera. Y esto era una cuestión cotidiana, era parte, así como nosotros de pronto tenemos que llenar un expediente o mandar una comunicación o completar cualquier tipo de formulario, los que participaban del vuelo tenían que llenar su planilla de vuelo. Y en este momento el prefecto sufrió un desmayo. Cuando se intenta descubrir el motivo por el cual, por supuesto esto genera una burocracia, ¿no? Una cuestión vinculada con el servicio que necesita ser registrada en su propio legajo, para lo cual, como era un problema médico, había sido un desmayo, no me acuerdo ahora la afección, el nombre médico, digamos, de la afección, pero era necesario saber, como sucede siempre con los participantes, los agentes de las fuerzas, si la afección estuvo o no vinculada al servicio, porque de esto van a depender distintas cuestiones. Las licencias, el tiempo que se le da, si es necesaria una baja, si hay que cambiarlo de lugar y mandarlo a hacer otras tareas, etcétera, etcétera. Y lo que fuimos descubriendo con Laura Gembe, con quien escribimos el artículo y que fue quien coordinó los equipos estos de trabajo, fue que esta persona, cuando es necesario que sus jefes directos le especificaran a qué estaba atribuida la afección, lo que sostienen, y está escrito en los expedientes, es que seguramente que la afección no tiene relación con el servicio, con lo cual es fuera de actos de servicio, desvinculada de actos de servicio se denomina, y que seguramente esta persona había estado muy impresionada porque debía ser la primera vez que volaba, y estos vuelos, estos aviones Skyvan, que se ha demostrado su utilización para los denominados vuelos de la muerte, tenían la particularidad de que permitían el vuelo con la puerta abierta, que esto no desestabilizaba el vuelo, y hay tres tipos de aviones, los Hércules, los Skyvan y los Electra, que formaron parte de este horror sistemático que se dio en llamar los vuelos de la muerte, y que esta persona, cuyo nombre también resguardamos por protección de datos personales y porque además es información médica, no había soportado esa impresión que le dio estar a bordo del vuelo con la puerta abierta por primera vez. Sin embargo, cuando se coteja la información de la gente con otros documentos vinculados a sus tareas, se ve que esta persona tenía 9 años de experiencia en vuelo y que ya había participado de otros vuelos y que no estaba impresionado porque era la primera vez que volaba, y que en el caso de este vuelo particular, si bien no se puede probar directamente que en este vuelo se hayan realizado un vuelo de la muerte, todos los indicios y todos los cruces de documentos sumados a los testimonios de sobrevivientes son un aporte fundamental. Se pueden repetir nombres de gente que sí ya había mencionado haber estado en esos vuelos. Hay que recordar que en Argentina el proceso de memoria, verdad y justicia tan complejo tiene un periodo muy particular, que es el periodo que denominamos de impunidad, donde rigen las leyes que impedían el juzgamiento de los perpetradores, en donde unos pocos, se habían animado a contar algunas cosas amparados en esta imposibilidad de ser juzgados. Uno de ellos es el caso más famoso de Schilingo, que él explica e incluso da una larga entrevista que Berbisky registra en uno de sus libros, El vuelo, en donde cuenta de qué manera se utilizaba el pentotal para dormir a las víctimas, etcétera, etcétera, y cómo había sido una de las elecciones de los militares para eliminar a las víctimas. Entonces, la particularidad del caso es que
quizás esa planilla o el legajo personal no tienen ninguna mística. Estos documentos no son documentos extraordinarios, no es un documento raro que se guardó cuando no se debía guardar, no es un documento maravilloso con particularidades específicas de un productor, por ejemplo, personal. No tiene una historia atrás como que hayan sido escondidos y luego descubiertos, esas historias que aparte nos fascinan y nos parecen increíbles, como las de las fotografías del Diario Popular u otros microfilms que todavía existen en instituciones, sino que era un documento ordinario, normal, si se quiere, perdón por la palabra, natural, un documento de los tantos documentos que se acumulan en las instituciones y que en una situación normal formaría parte de su legajo, porque al mecánico de vuelo hubo que transferirlo de lugar porque no podía seguir cumpliendo su misión, su función siendo mecánico de a bordo. Él durante un año no vuela. Decimos por ahí, por el artículo, que para llegar a este documento fue necesario un contexto, y a mí me gusta mucho decir esto de realzar el contexto no solo de producción del documento, sino el contexto de uso. Y el archivo en algún punto es el archivo en el momento que se produce, pero es el archivo en el momento en que se consulta. Y este tramo, este periodo que hace que nosotros podamos hoy identificar documentos y resignificarlos a la luz del presente, un poco lo que decía Ramón cuando aludía a este efecto boomerang, estos documentos que son esta foto que a lo mejor era para jactarse, luego demostró que esas personas habían estado en ese lugar. Y eso también es contexto, y eso también está bueno incluirlo en la perspectiva de lo que es el archivo. Si bien no habíamos no se dio esto en el marco de un trabajo categóricamente archivístico, sino más de relevamiento documental, que fue la particularidad que tuvo el trabajo desde el Ministerio de Seguridad, desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, sí era necesario analizar esos documentos de una manera seriada, o sea que todos esos documentos, todas esas series documentales que podían dar indicios y todos esos datos dentro de las series documentales que podían dar indicios, era necesario prestarles atención. Y así fue como supimos, incluso por la experiencia anterior del Ministerio de Defensa, que, por ejemplo, había que prestar atención a las afecciones psiquiátricas, que había 3 o 4 síndromes o afecciones específicas que había que prestarles atención porque denotaban cierto estrés, cierta evidenciación, no sé si existe la palabra o la acabo de inventar, dificultades psiquiátricas, dificultades de estos agentes que les impedían seguir prestando servicio. Se hace un análisis también de qué manera los psiquiátricos, algunos privados y otros estatales, sirvieron para que muchos militares consideraran que esa amenaza podía estar, ya no era una amenaza cuando muchos de los militares estuvieron internados en centros psiquiátricos, y sin embargo, la documentación, cuando se lee con esta particularidad de analizar de una manera seriada, cuando se puede ver en ese contexto, porque fue posible mirarlo de esa manera y de una manera seriada, porque fue posible acceder a esos archivos y porque fue una experiencia, la de estos grupos de relevamiento documental, que se dieron en varios lugares distintos, pero que tuvieron esta particularidad de ir a los sitios donde habían sido producidos los documentos y analizarlos a la luz del proceso de memoria, verdad y justicia. Se pudo descubrir que este desmayo, que a primera vista había sido una situación, un incidente menor de salud, daba cuenta a través del análisis de otros muchos documentos y a través de conocer estas distintas particularidades, daba cuenta o podía aportar de alguna manera
un dato más de lo que fueron los vuelos de la muerte. El mecánico de vuelo piloteaba en un Skyvan. Se habían descubierto que los Skyvan eran aviones de prefectura que habían salido a arrojar personas vivas al río. Los horarios de salida de los vuelos también son muy particulares. Esto pasaba también, nos pasó con bomberos, que de pronto salía una autobomba a las 3 de la mañana y no había en simultáneo otro documento que dijera que había un incendio ahí. Entonces salía la autobomba a las 3 de la mañana y volvía a las 3:30 y no sabíamos qué había sucedido porque no había ninguna denuncia de vuelo, hasta que en algún relato de algún operativo se supo que los bomberos apoyaban con la iluminación. Entonces, cuando la policía quería hacer algún tipo de operativo, ilegal por supuesto, porque por eso salían a las 3 de la mañana, los bomberos iban a auxiliar haciendo la iluminación cuando hacía falta. Así que en el caso de este documento, a partir del desmayo, nos interesaba realzar no solamente este documento último, que es el legajo, donde aparece la dolencia y la afección psiquiátrica por la cual sus jefes dicen no es una acción vinculada, no es un incidente vinculado al servicio, él seguramente estaría impresionado y qué sé yo qué, pero que cotejado con otros documentos y alineados los astros en un contexto en donde fue posible hacer este análisis y hacer toda esta ruta y este camino, que además tuvo como antecedente desde la misma vuelta a la democracia, todos los procesos de investigación y todos los procesos que desde los mismos organismos se fueron generando, los organismos de derechos humanos, hasta que el Estado asumió como propia esta investigación. Graciela, se frenó la pantalla. Bueno, esperemos que se reconecte. Bueno, yo ya como que terminaba, o sea que si... estoy... No, pero no fuimos nosotras. No, seguimos en línea transmitiendo y nada, se te congeló segundos nada más. Se te congeló. Bueno, estaba cerrando. Un poco la idea de recuperar el documento y recuperar el contexto, no solo pasado, sino presente, en el que ese documento existe también ahora. Por eso decía, se tienen que alinear distintas cuestiones, por ejemplo, la donación de un archivo personal a una institución, la posibilidad de relevar archivos, la posibilidad de hacer acciones, la negligencia de algún agente para perder un documento o guardarlo, si bien ese documento debería ser tirado. Me parece que el caso del desmayo cuenta un poco, sintetiza de alguna manera, tiene en sí mismo todo un proceso que a partir solo del hecho del desmayo puede ser interesante de ver. Bueno, ahí termino. Bueno, muchas gracias. Creo que en todas las presentaciones y en todos los capítulos del libro queda claro esto de la multidimensión del análisis, de la interdisciplina necesaria para la lectura, de cómo se van complementando a lo largo del tiempo investigaciones anteriores, un poco las causalidades a las que estamos acostumbrados, que no quisiéramos que fuera así, pero que sucede, de cómo conectar esa información que está en esos múltiples soportes y en una cantidad increíble de instituciones, y que solo con las personas adecuadas haciendo esos análisis se puede llegar a que esa información sirva para algo. Pero también creo que en eso Ramón digamos, puede aportar su experiencia con Archiveros Sin Fronteras, porque cuando los estados no se hacen cargo ni siquiera digamos, de la defensa de los derechos humanos que han tenido que llevar adelante las familias y las víctimas para lograr su cometido, cuando surge Archiveros Sin Fronteras Internacional, un poco el cometido era ponerle esa visión archivística a esa recuperación de documentos, y llegamos hasta este momento con un montón de logros, que no son todos los que querríamos, pero con un montón de logros y un montón de juicios, por lo menos en Argentina, que dan cuenta de que esa recuperación tiene un sentido.
si alguien quiere decir algo, No, pueden... nada, bueno, María José, ya lo has dicho muy bien, lo has explicado muy bien tú. Es cierto, mira, Archiveros Sin Fronteras, España es del 98, 1998. Al cabo de poco, el primero fue Argentina, fue de los primeros. Al cabo de poco, Brasil, que ahora está un poco más desaparecido. Claro, pronto hará 25 años de esto. Ahora, el cambio, siempre podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Yo prefiero verlo medio lleno. Pienso que si miramos 25 años, 24 años atrás, habría habido cambios significativos. Otra cosa es que no hemos podido llegar a todo aquello que habríamos ambicionado y que era nuestro deseo. Y sobre todo por dos causas. Una muy importante, la limitación de recursos dedicados a archivos, digamos, en un sentido amplio, que sirven a la causa de los derechos humanos, hace que incida mucho en un tema que habéis apuntado todas de una manera u otra, que es la capacidad de describir de manera exhaustiva. ¿Qué hacemos? Pues te pones allí en plan rápido a intentar hacer una descripción somera, básica, y esto, claro, le quita valor, le quita conocimiento al documento, capacidades de uso, porque tenemos pues kilómetros a veces de documentos y sabemos que si nos dedicamos mucho a una descripción muy exhaustiva, pues no llegaremos a ninguna parte. Y esta falta de correlación entre recursos y la realidad, pues sigue marcando un poco la agenda. El otro tema que está muy latente es el tema de que, a pesar de las destrucciones intencionadas, siempre aparecen cosas. Si buscamos, siempre aparecen cosas, ¿no? Y sobre todo, si sabemos contextualizar tanto para producción, como muy bien apuntaba Graciela, pues para el uso, ¿no? El expediente de este mecánico, pues por sí solo, son como los vales de nafta de Lucía, ¿no? Bueno, pues sí, pero... Y tanto las comisiones, y esto nos lleva al final, última reflexión, las comisiones de valoración de archivos del ámbito de derechos humanos deberíamos ir con mucho más tiento y no aplicar esta sistemática tan dura a veces del modelo taxonómico de Schellenberg, o un modelo más conceptual y más mareante, que es el de la macrovaloración funcional, que está muy bien, que a nivel metodológico está muy bien, pero deberemos dedicar más esfuerzos yo creo, incluso no diré a generar una nueva archivística en absoluto, pero sí hacer una adaptación mucho más fuerte de los principios archivísticos cuando tratamos de documentos de derechos humanos. Gracias, Ramón. ¿Alguien más quiere un cierre o un saludo? Lo van a ver muchas personas después al video, así que bueno, quedan los datos del mail de Archiveros Sin Fronteras Argentina, que como contaba Ramón, si bien la sede de Argentina tenía muchos años, con el tiempo se fue disolviendo, y con las que están acá presentes, hacía muchos años que teníamos ganas de que reviviera la sección argentina, y hemos logrado, en un esfuerzo enorme que también hizo la Organización de Archiveros Sin Fronteras Internacional, de aceptar cambios en los estatutos que nos permitieran a los lugares que no tenemos la posibilidad, que tenemos estados federales y no tenemos la oportunidad de tener organizaciones nacionales, hacer las modificaciones necesarias para que la sección argentina sea una posibilidad. Y bueno, pandemia y todo de por medio, pero estamos ahí en camino y seguramente nos encontraremos en nuevos proyectos. Fue muy productiva la pandemia, digámoslo. Sí, la conectividad propició lo que muchos años estuvo detenido, y la verdad que las ganas de hacer cosas se materializaron. Acorta la distancia, la virtualidad. Además, sí, pero... lo que logró es sacar de los espacios cerrados a los archivos. Los archivistas solíamos encontrarnos en eventos que eran exclusivos de archivistas y nadie más se enteraba. Y lo que logró la pandemia y la virtualidad con un montón de presentaciones es mostrar mucho más la interdisciplina y también superar las barreras que nos alejan de la comunidad en general y de las autoridades, que también son las que gestionan esos espacios estatales muchas veces, o incluso privados, que tienen los documentos que tenemos que conectar. Bueno, y este libro creo que plasma ese espíritu, porque
los relatos son para ciudadanos, desde lo archivístico relatado en una forma en que todos lo entienden. Me parece que ese es el mayor de los logros de esta publicación. Sí, es cierto, como decía Lucía, una de las cosas que mucha gente... Es un libro que veo que lo ha empezado a leer gente que no es de archivos, por ejemplo, y esto es muy difícil que suceda, ¿no? Pero algunos dicen, es que parece una novela, oye, es que me... Y por esto metimos delante el desmayo, porque el desmayo da mucho que pegar y detrás del de Lucía, porque son dos que te agarran del primer minuto, ¿no? Y dices, ostras, no, parece una novela un poco, ¿no? ¿Y cómo acabará esto? Este señor es culpable o inocente, ¿no? Parece una película, ¿no? Un poco. Y esto es verdad, que hay libros de archivos de derechos humanos, este último que coordinaron pues Jean Boel y el Tony González Quintana y que colaboré con Una cosa de Colombia, que está muy bien y que son imprescindibles, cuidado, ¿eh? Pero yo creo que la ventaja del libro es que es muy diferente a los libros hasta ahora que hemos hecho, que era necesario hacerlos muy metodológicos, muy de conceptos sobre archivos de derechos humanos, y habrá una vía nueva, que es decir, atención, enfrentémonos al documento, analicémoslos y veamos luego qué vamos a sacar de esto. Y esto, tirar del hilo, yo creo que fue una buena idea y que la hemos sabido encontrar, porque no era fácil. A mí me daba miedo, como coordinador, no llegar a un número de artículos suficiente. Y sí, 14 artículos, un volumen de 180 páginas, y que ha tenido una buena salida en el aspecto editorial, porque, bueno, pues porque es una manera, yo diría, diferente, complementaria, pero diferente de enfocar este tema. Y yo creo para los alumnos, para las clases que ahora la semana que viene, cuando vaya a Bogotá a dar el curso de Archivística Histórica y Memoria, una de las cosas que les hago leer es algunos artículos del libro, porque creo que les da mucho más que yo, que les dé un gran discurso, si les puedo aportar valor en una reseña de un capítulo determinado, porque todo esto ayuda a entenderlo. Pero bueno, esperemos esto, que podamos en un tiempo prudencial repetir la experiencia en algún otro tipo de enfoque que seguro que servirá para poder seguir difundiendo lo que son los archivos y esta mirada específica a los derechos humanos. Bueno, les vuelvo a agradecer, les dejamos un saludo a todos y todas que puedan mirar este video en cualquier momento y quedamos en contacto. Muchas gracias. Perfecto, un placer, hasta pronto. Saludos, pasarlo bien, un abrazo, hasta pronto. Chao.